Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy tenemos el análisis de la AMD Radeon 7. Primero de todo me gustaría agradecer a los chicos de CoolMod y a la gente de AMD que nos hayan facilitado esta tarjeta gráfica para poder hacer todas las pruebas. Y ahora bien, una vez dicho eso, vamos a empezar. Voy a empezar por el exterior. Como estáis viendo, carcasa completa de aluminio. Y la diferencia con respecto a otros modelos, esto es una Vega 20 realmente, es que no tiene ventilador blower, sino que utiliza tres ventiladores normales. Por la parte superior tiene un poquito de rejilla, dos conectores de 8 pins de alimentación. Por la parte de abajo también tiene bastante rejilla, es decir, por donde se ve el disipador. Y en el frontal tenemos tres DisplayPort y un HDMI. Una vez dicho esto, voy a hablaros un poquito acerca de esta tarjeta gráfica. Esta tarjeta gráfica realmente es una Vega 20, es una Radeon Instinct MI 50, la cual ha sido renombrada a Radeon 7. Ese 7 pues hace una clara referencia a los 7 nanómetros de litografía. Y es que esta, tal como dijo AMD y es algo real, es la primera tarjeta gráfica del mundo a 7 nanómetros. Pero no deja de ser una tarjeta gráfica del sector profesional que ha sido refabricada en una litografía más pequeña y renombrada para el gaming. Una vez os he dicho esto, es fácil. Si cogemos una tabla podemos comparar estas dos tarjetas gráficas, la Radeon 7 y la MI 50, y nos daremos cuenta que es exactamente lo mismo. La reducción de litografía nos ha permitido pues, que tenga un poco más de overclock esta tarjeta gráfica. Sigue manteniendo su chip intacto y sus 4 chips HBM2 de 4 GB cada uno. También debo decir que la compatibilidad con puerto PCI Express 4.0 también se ha mantenido, es decir, esta tarjeta gráfica no solo está fabricada a 7 nanómetros, sino que es compatible con PCI Express 4.0. Algo aún un poco sin sentido porque ni hay placas base que soporten este estándar y aún así es imposible todavía saturar un PCI Express 3.0, por lo tanto un 4.0 sería imposible. Pero esto sí que es bueno para configuraciones multitarjeta. Básicamente, 16 líneas PCI Express 3.0 es el equivalente a 8 4.0. Y por lo tanto, pues podríamos tener configuraciones de múltiple tarjeta gráfica. Una vez hemos hablado de esto, vamos a hablar del tema de rendimiento. En todas las pruebas de rendimiento que hemos ido haciendo, en todos los juegos realmente es lo esperado, lo que se nos dijo por AMD. Podemos jugar 4K 60 FPS en la mayoría de títulos. En algunos nos encontramos que las puntuaciones van un poco más arriba, en otros un poco más abajo. Pero básicamente lo que nos encontramos es que esta tarjeta es un equivalente a la RTX 2080 de Nvidia. Está un poquito por debajo, en otras pruebas está bastante más por debajo, en otras está un poquito por encima, ya dependerá de cada juego y de cómo utilicen el ancho de banda de las memorias, que es el punto fuerte de esta tarjeta, dado que esos 16 GB por un bus de 4096 bits nos da un terabyte por segundo de transferencia total. Entonces, dependiendo de qué software corramos, pues ahí sí que se nota la diferencia. Pero ya digo que eso es en tema gaming. Si vemos también pruebas que hemos hecho de rendimiento en el sector más profesional, es decir, en cosas como el renderizado y demás, nos daremos cuenta que esta tarjeta gráfica es bastante buena, es decir, está bastante bien. Todo esto es al mismo precio que la RTX 2080 de Nvidia. Pero bien, eso lo tocaremos después. Vamos a seguir ahora con otro tipo de características acerca de esta tarjeta gráfica. Cuando la desmontamos, lo que nos encontramos es que en el disipador, entre el disipador y la GPU, nos viene una lámina, un thermal pad, o sea, es una lámina como la pasta térmica hecha a base de grafito. Y esto es algo interesante porque, primero, es difícil de encontrar recambio y segundo, eso al margen de lo que ha dicho gente por Twitter, eso es una pasta térmica cutre, negra y mala, realmente es mucho mejor conductor que la gran mayoría de pastas térmicas del mercado. Pero, como digo, viene en una lámina y eso es por dos motivos. Básicamente, el primer motivo es porque es más gruesa que una sola lámina de pasta térmica, no es tan líquido, es más espeso, y el segundo por su mejor conductividad. Y aquí ya es donde deberíamos de empezar a hablar un poco más profundamente. Todo esto que os he dicho ha sido con los drivers iniciales, es decir, con drivers un poco más pulidos se podía sacar un poco más de rendimiento, ya sabéis, puede ir subiendo un poco en lo que respecta a juegos. Pero con los Adrenalin nuevos nos encontramos unas opciones un tanto interesantes que son características principales de esta tarjeta gráfica. Primero tenemos las opciones para hacerle auto overclock.
realmente no funciona muy bien porque no hace muy bien overclock esta tarjeta gráfica, al menos esta, que es la que yo he recibido. Y lo segundo es que en cuanto al control de temperaturas, y aquí sí que va a ser algo peliagudo de lo que hablar, hablamos de una tarjeta gráfica que en idle está a 40 grados y que en su carga máxima suele estar a 70. Esto sería correcto hablando en electrónica convencional con los típicos termisistores que se utilizan de toda la vida. Pero es que ahora el nuevo software nos da unos datos nuevos incluidos en esta Radeon 7 y es el Junction. Básicamente Junction Temp es la temperatura de unión, la temperatura de nodo. Y es que dentro del mismo chip, el chip en el cual está el chip gráfico y las 4 memorias, se han puesto 64 sensores de última generación, incluidos dentro del mismo silicio. Estos 64 sensores es lo que nos dice el software Junction Temp, es decir, la temperatura de unión, temperatura interna de los semiconductores. Y aquí ya empieza el problema. Esta temperatura por lo general siempre va a estar entre 100 grados y 110, es decir, cuando está en reposo está a unos 40, pero con nada que tiene carga ya está entre 100 y 110. Y eso es por lo que han utilizado la lámina de grafito. Y eso es un punto muy interesante. Si sobrepasamos esos 110 grados centígrados, directamente obtenemos un pantallazo azul o el sistema peta, es decir, se apaga. Hay que entender que su consumo y el número de transistores también es muy elevado. El consumo que le he medido yo con 2 testers punteando los cables y teniendo en cuenta 75 vatios del puerto PCI Express 3.0 es de unos 372 vatios en pico, haciendo un stress test. Lo cual quiere decir que el consumo es muy grande y eso ayuda a que levante mucho la temperatura. Pero todo esto AMD nos dice que es una nueva fórmula para poder calcular mejor la temperatura y hacer auto-overclock, algo así como el GPU Boost 3.0 de Nvidia, pues esta tarjeta gráfica hace algo similar y se ayuda en parte de esos nuevos sensores. El problema está en que con que uno solo de esos sensores esté por encima de temperatura, a ver cómo me lo explico, 64 sensores, si 63 están a 20 grados y uno está a 100, el Junction siempre nos marcará 100, nos marcará la temperatura más elevada de cualquier parte del silicio. Entonces, claro, en trabajos normales, a medida que va subiendo la temperatura, esto se va regulando, va equilibrando frecuencias, voltajes, y ahí es donde tenemos los dos problemas que yo me he encontrado. Primero, intenté cambiarle esto por pasta térmica Noctua. Fue un fracaso total, es decir, la tarjeta gráfica tal como encendía un juego o cualquier cosa, segundo, se apagaba. Ya sé que ahora muchos me dirán, hay otros reviewers que han conseguido hacerlo, sí, hay otros reviewers que han conseguido hacerlo, pero es que para esto tendríamos que entender un poco lo que es un chip compuesto como en este caso. Tenemos un chip que en el centro tiene un silicio y en los laterales unas memorias. Si esto lo vemos de plano es muy fácil, pero cuando lo miramos horizontalmente nos daremos cuenta que esos chips han sido soldados mediante VGA y no quedan del todo rectos. Y esto no es algo que diga yo, también encontró este problema Gamer Nexus. El problema está en que el disipador no hace completamente contacto sobre toda la superficie del chip, es decir, si las memorias HBM están un poquito más levantadas, aunque sea microscópico, eso impide que luego haya bien contacto sobre el chip. Si el chip está un poco más levantado, hace que no haya tan buen contacto sobre las memorias. Todo esto lo juntamos a que todo el aro, por decirlo así, ha sido rellenado con un compuesto térmico. Claro, ahí ya nos estamos encontrando un problema, porque al menos en mi caso, como yo digo, básicamente si cambiamos este compuesto de grafito por una pasta térmica, no conseguía el contacto completo sobre el chip. Por lo tanto, en algunos puntos donde no había contacto disipador-chip, el Junction Temp se disparaba de 110 y apagaba la tarjeta gráfica. Si hablamos del disipador, la verdad es que está bastante bien, tiene 4 head pipes junto a una cámara de vapor. La verdad es que está bastante bien, pero como digo, es plano y el chip no. Entonces ese es el gran problema que yo le he encontrado a esta tarjeta gráfica. Ese junto al precio. Y ahora yo ya quiero acabar de hablar sobre la tarjeta gráfica, sobre la review de esta tarjeta gráfica. Tendréis más vídeos y diferentes cosas en el canal. Y quiero daros mi opinión. Esto de aquí, aunque es una tarjeta gráfica que puede perfectamente mover juegos 4K 60 FPS, esto no es una tarjeta gráfica gaming. Sí, sirve para gaming, a fuerza bruta, pero esto es una tarjeta gráfica del sector profesional metida en el mundo del gaming. Pero para mí, esto no es una tarjeta gráfica del gaming. Quizá que AMD haya hecho tan poca publicidad, que hayan salido tan pocas a la venta, que los distribuidores han recibido muy pocas unidades,
sea algo que AMD ya tiene pensado. O sea, el grupo Radeon sí o sí necesitaba sacar algo para volver a entrar en la gama alta. Era una obligación, es una obligación de mercado. Ha sacado esto, pero hay muy pocas unidades a la venta. ¿Y qué ocurre? Que AMD ya tiene previsto que no va a ser un top ventas. Entonces, hay que tener lo que tenemos en las manos y entenderlo como lo que es. Es una tarjeta gráfica del sector profesional readaptada para el mundo del gaming. Pero como digo, para mí no es una tarjeta gráfica gaming. Ahora que os he dicho esto, os voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal acerca de esta tarjeta gráfica es que no tiene una cabida real en el mercado. Por el mismo precio podemos comprarnos una RTX 2080. El rendimiento va a ser igual o incluso un poco superior por parte de Nvidia, algo que se puede luego pulir con los drivers y digamos que es el mismo. Dejémoslo en igual, no voy a entrar a comparaciones un poco absurdas porque hablamos de 1 o 2 FPS, 3 o 4 en benchmarks, en pruebas muy buscadas. En el mundo real eso no se nota. Entonces hablamos de lo mismo al mismo precio. Por ese precio, Nvidia no solo nos da la tarjeta gráfica, sino que tenemos los extra con los Tensor Cores y los RT Cores. Y esto quiere decir que tenemos cosas como DLSS y Ray Tracing, que son un extra que, vale, aunque no funcionan todavía en el mercado, no hay juegos, y que ya sabemos que es una tecnología muy verde, que tiene que evolucionar, pero es un extra que nos dan por el mismo precio. Y no tiene estos problemas como sí que tiene esta AMD, es decir, el problema de que, pues, para las ensambladoras es un lío, tener que montar modelos personalizados, cambiar la refrigeración o hacerle mantenimiento, pues es algo más complejo en estas tarjetas gráficas. Entonces yo creo que en el mundo del gaming no va a ser una tarjeta gráfica muy vendida. Sé que algunos de vosotros dirán ahora, uff, eres un Nvidia fanboy, pero las cosas son como son. Donde sí que creo que tiene mucha cabida es en el sector profesional y sobre todo para aquellos profesionales con menos recursos. Es decir, si yo no me puedo comprar una tarjeta gráfica profesional y solo me puedo comprar una tarjeta gráfica de gaming para utilizarla para pequeños renderizados y cosas así, pues tengo la opción de las RTX y tengo la opción de las AMD Radeon 7. ¿Cuál es mejor? Pues en ese aspecto las Radeon 7 cumplen mejor en algunos aspectos, dado que tienen una mayor memoria y un mayor ancho de banda de la memoria que nos ayuda en aplicaciones como Premiere o aplicaciones de render. Pero ¿qué ocurre? Que las RTX tienen aceleración por hardware del encoder H264 y eso hace que en Premiere rindan un poco más, aunque a fuerza bruta rinden un poco más las AMD, pero siguen ganando en ese aspecto las Nvidia. Pero luego para todo el tema de CAD y demás, pues es mejor la AMD. Y ya está, chicos, no hay nada más que decir. O sea, es que realmente me hubiese gustado que esta tarjeta gráfica fuese un poco más potente, que hubiese salido a un precio más bajo. Seguramente si hubiese salido 200 euros más barata, pues sería un producto muy interesante. Pero por desgracia sabéis también que en nuestra página web dijimos que solo el precio de fabricación de las memorias HBM2 son $300. Es decir, ya la mitad del presupuesto se lo llevan las memorias. Pues luego entre hacer el PCB, el chip y demás, ya se han comido todos los costes. Así que creo que realmente AMD gana muy poco o no gana nada por cada venta de esta tarjeta gráfica en contra de Nvidia, que suele tener unos beneficios importantes por cada tarjeta gráfica que fabrica. Y ya está, chicos, no hay nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o por supuesto suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.